Bueno, ¿qué tal, gente? Bienvenidos al segundo tutorial del Natural Pack. En esta ocasión estoy haciendo un recinto mucho más grande. Ya se hacen una idea por la forma de lo grande que va a ser. Quería hacerlo más pequeño, pero bueno, se me fue de las manos. En este caso vuelvo a utilizar las estructuras de los riscos. Y la idea era hacer como un pequeño islote rodeado por cascadas y por agua, al fin de hacer, más que islote, meseta. Hacer ahí una llanura y que los dinosaurios, bueno, digamos que sea ese su hogar. Y como en el vídeo anterior ya comenté un poco todo lo que es el proceso que están viendo en pantalla, pues me voy a ahorrar la explicación de cómo hacerlo y iremos directamente a las partes que no se habían tocado. Por otro lado, antes mencionar que para los que no lo sepan, cosa que dudo que haya alguien, acaba de salir ya la versión 1.1 y me muero de ganas de empezar a hacer cosas con la temática del desierto. Volviendo al vídeo, bueno, como ven ya la meseta está hecha, hay que ajustar siempre los bordes del suelo a los riscos para que queden bien ubicados y por otro lado para que los dinosaurios también puedan asomarse a los mismos, ¿no? Retocamos un poco por aquí y por allá, hacemos una pendiente un poco más pronunciada para que los dinosaurios puedan bajar por ella e ir a beber luego al agua desde abajo. La idea también es, por lo menos cada cual que se lo monte luego como quiera, ¿no? Pero poner los alimentadores en la parte superior y que tengan que ir hasta abajo para beber agua, ¿no? Entonces de esta manera conseguimos unos desplazamientos forzados y bastante orgánicos, ¿no? También porque al fin y al cabo sería lo que harían en la vida misma, ¿no? Me he limitado de no poner agua en la parte superior, cosa que tranquilamente hubiera podido hacer, pero bueno, la intencionalidad viene siendo esa, que los dinosaurios se vayan desplazando. Insisto mucho en esto cada vez que se realiza un recinto, ya que pues nos interesa que los dinosaurios se movilicen por los recintos. Si siempre se quedan en una zona estática, pues la verdad como que le quita un poco la gracia, ¿no? Al hacer territorios tan extensos y detallados. Para mí no tendría mucho sentido. Como pueden ver en esta escena ya coloqué las cascadas principales, que son las que más, digamos, atención requieren, ya que cuando vayan a beber agua los dinosaurios, la panorámica que vamos a tener es la de esas cascadas y todo lo que los rodea. Acto seguido voy colocando piedras de tamaños importantes, bordeando los riscos, para que todo parezca mucho más natural, más integrado. Cuando toque hacer este tipo de, digamos, decoraciones íntegras, yo lo que sugiero es utilizar rocas con un tamaño importante. De esa forma ahorraremos muchos recursos y mucho tiempo. Ahora es cuando ya empiezo a decorar la parte interior. He puesto algún que otro prefabricado natural de temática tropical, los cuales la idea es, en cuanto suba el vídeo, subir todo ese contenido, que es muchísimo. Ya me lo están demandando bastantes. Retoco un poquito los riscos también, elimino algunas partes para que no se vea tan idéntica la parte superior. Acabo de ajustar un poco el suelo, he hecho una ojeada rápida y ya empiezo de nuevo a poner un poco elementos prefabricados. No quise abusar mucho de estos elementos en este escenario, ya que me interesa que la llanura sea bastante grande, ¿no? Acto seguido pues me pongo a ponerle la textura del suelo, de roca en este caso. Intento también que no abarque mucho porque al fin y al cabo tiene que haber un campo verde con plantas, césped para que los animales coman. El mapa en sí, si me preguntan, está más orientado a criaturas herbívoras. Un carnívoro aquí lo tendría un poco más complicado para vivir. Sería un poco ilógico si fuera la realidad. Al final se acabaría quedando sin presas, ¿no? Entonces ya es un poco el punto. Decoramos un poco por aquí y por allá con las plantas. Como ven, el escenario es muy grande, es muy rompedor en el sentido de que tiene muchas elevaciones, pendientes, los riscos, etc. Pero a la vez es sencillo de hacer, aunque el resultado final, en mi opinión, es impresionante. Seguimos poniendo plantitas, bueno, ya es el proceso habitual, ¿no? O sea, en el vídeo anterior ya marqué unos pasos, en este los replico, siempre intento hacerlo así.
aunque luego en la parte final siempre hay alguna cosita más para retocar y para mejorar, ¿no? En este caso seguimos con el tema de las plantas. Es algo que, bueno, hay que hacerlo. Y progresivamente pues empiezo ya con plantas individuales, más concretamente las de jardinería, que la mayoría de estas se adaptan al entorno tropical. Inclusive las bromelias, las cuales he decidido no utilizar en el pack tropical. Y cuando hablo del pack tropical me refiero al Natural Pack. Más por un tema de que me parece que pegan mejor las bromelias con ambientes de humedales, aunque sean también tirando un poco la temática tropical. El tema de los humedales es complejo porque se pueden hacer muchas variantes de humedales. Pueden ser más tropical, más templado. Hay opciones por donde las busques. Pero por otro lado también porque no quería sobrecargar de elementos tropicales este proyecto tropical, porque es que sería demasiado trabajo ya también. Entonces he querido simplificarme un poco el trabajo y poco más. Aquí empiezo ya a decorar un poco las cascadas también. Acuérdense, siempre que ponemos cascadas o elementos ya prefabricados de este estilo, sugiero no dejarlos solos, ponerles rocas alrededor, palos, algunas que otras plantas también, como estoy haciendo ahora mismo también, pues al final lo que ayuda es a su integración en el escenario. Si no, queda muy destacable y se nota que está puesto a dedo. Entonces lo que queremos conseguir al final es que realmente se integren estos elementos. Aquí me sigo tentando de poner alguna cosita más en el centro porque me parecía que quedaba un poco vacío todo lo que viene siendo el descampado superior. Voy probando, pero al final decido ponerlos prefabricados ya, cosa que me ahorró bastante trabajo, pero tampoco sin abusar. Entonces aquí hago uso de un elemento que hasta ahora no lo utilicé en estos vídeos, que son el de las piedras, conjunto de piedritas, o grava o gravilla, llámenlo como quieran. Como pueden ver ahora, pues dan también mucha más integración y realismo, sobre todo a estas estructuras rocosas que parece que se han roto o desprendido. Siempre encontramos obviamente piedras pequeñitas, entonces este es el caso también. A nivel técnico, los dinosaurios pasan por encima, dependiendo del tamaño de estos, pues se notará que las escalan o no, pero por lo general si son dinosaurios grandes pasan como si nada. Aquí empezamos ya con palmeritas. Yo cuando pongo palmeras, las que son un poco desviadas, me gusta ponerlas, ¿cómo decirlo?, a dedo. A dedo porque si hay demasiadas no me acaba de gustar cómo quedan, entonces primero pongo las normales y luego las torcidas. Y aquí ya empiezo a decorar un poquito la orilla. Otro elemento que en el anterior vídeo no utilicé, que son los palos, conjuntos de palos con varias formas. Estos se pueden utilizar, como pueden ver, en el borde de las orillas, donde se acumulan, encima de rocas o en medio de un bosque. Usos muchos, y ahí depende de cada cual cómo quiere utilizarlos. Tampoco hay que pasarse porque luego el rendimiento pasa factura, ¿no? No es mi caso, pero ya dependerá del ordenador de cada uno. Acabamos de decorar un poquito aquí y allá y prácticamente ya estamos acabando el vídeo. Ha sido un mapa rápido de explicar, no tiene mucha dificultad, pero sí me ha llevado sus horitas. Pero bueno, todo al final llega a su punto. Dicho esto y para finalizar, en cuanto suba el vídeo, que será en los próximos minutos, estaré subiendo al workshop todo lo que viene siendo las formaciones rocosas y las formaciones rocosas con temática tropical, y naturalmente también actualizaré este mapa de recintos, en el cual este ya es el segundo. Estarán todos obviamente en la misma partida y a medida que vaya ampliando, pues lo mismo iré actualizando el mapa. He visto que el primero ha tenido bastante repercusión, me ha sorprendido. Y nada, poco a poco. Acuérdense, la idea es hacer un tipo de partida de esta índole por cada bioma. Y teniendo en cuenta que tenemos desierto, pues ya se imaginan de cuál será el tercer mapa. Así que nada, me despido y espero que disfruten de este viaje.